Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa, Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos in nomine di Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenient regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittivus debitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Gracias, Señor, por este nuevo año, nuevo día. Permítenos, Señor, concentrarnos en cumplir tu voluntad y vivir una conversión cada día, Señor, para ir mejorando y cambiando cada vez más. En nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues bien, mis hermanos, continuamos con el decreto Christus Dominus del Concilio Vaticano II, en la sección, capítulo 2, sección 20. Libertad en el nombramiento de los obispos. Puesto que el ministerio de los obispos fue instituido por Cristo Señor y se ordena a un fin espiritual y sobrenatural, el Sagrado Concilio Ecuménico declara que el derecho de nombrar y crear a los obispos es propio, peculiar y de por sí exclusivo de la autoridad eclesiástica competente. Por lo cual, para defender como conviene la libertad de la Iglesia y para promover mejor y más expeditamente el bien de los fieles, desea el Sagrado Concilio que en lo sucesivo no se conceda más a las autoridades civiles ni derechos ni privilegios de elección, nombramientos, presentación o designación para el ministerio episcopal, y a las autoridades civiles cuya dócil voluntad para con la Iglesia reconoce agradecido y aprecia en lo que vale el concilio. Se les ruega con toda delicadeza que se designen renunciar por su propia voluntad, efectuados los convenientes tratados por la sede apostólica, a los derechos o privilegios referidos de que disfruten actualmente por convenio o por costumbre. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que para poder defender como conviene mejor la libertad de la Iglesia y promover mejor y más expeditamente el bien de los fieles, desea el Sagrado Concilio que en lo sucesivo no se conceda más a las autoridades civiles. O sea, que las autoridades civiles no tengan más el derecho de elegir obispos, sacerdotes, que bueno, aquí no voy a hablar muy fuerte porque la verdad no sé bien la historia, pero en China, el día de hoy se les permite a las autoridades civiles que tengan ciertos obispos nombrados por ellos dentro de la Iglesia Católica, que aquí el concilio dice que no se debe de permitir, pero como no sé muy bien la historia de esa área, entonces nomás lo pongo como porque sí me llamó la atención. De hecho lo quise leer otra vez, me llamó la atención porque pues en China sí lo autorizó el Papa Francisco, entonces no sé muy bien la historia de ahí, pero según el Concilio Vaticano II no se debe de hacer. Renuncia al ministerio episcopal, sección 21. Siendo de tanta trascendencia y responsabilidad el misterio pastoral de los obispos, los prelados diocesanos y los que en derecho se les equiparan, si por la edad avanzada o por otra causa grave se hacen menos aptos para el cumplimiento de su cargo, se les ruega encarecidamente que, o bien ellos espontáneamente o invitados por la autoridad competente, presenten la renuncia de su cargo, si la aceptare la autoridad competente. Ella proveerá de la congrua sustentación de los renunciantes y del reconocimiento de los derechos especiales que les atañen. Está hablando para los que ya están, digamos, mayores de edad, ya no pueden, con supuesto que les pide que si ellos ya sienten que ya es la hora, que los renuncien. Circunscripción de la diócesis. Necesidad de revisar las circunscripciones de las diócesis. Sección 22.
Para conseguir el fin propio de las diócesis, conviene que se manifieste claramente la naturaleza de la Iglesia en el pueblo de Dios, perteneciente a la misma diócesis, que los obispos puedan cumplir en ella con eficacia sus deberes pastorales, que se provea por fin todo lo más efectivamente que se pueda a la salvación del pueblo de Dios. Esto exige, por una parte, la conveniente circuncisión de los límites territoriales de la diócesis y por otra, la distribución racional y acomodada a las exigencias del apostolado, de los clérigos y de las disponibilidades. Todo ello redunda en bien, no solo de los clérigos y de los fieles, a los que directamente atañe, sino también de toda la Iglesia católica. Así pues, en lo que se refiere a las delimitaciones de la diócesis, dispone el Santo Concilio que según la existencia del bien de las almas, se revisen prudentemente cuanto antes, dividiéndolas, desmembrándolas, uniéndolas, cambiando sus límites, eligiendo un lugar más conveniente para las sedes episcopales o por fin disponiéndolas según una nueva ordenación, sobre todo si se trata de las que abarcan ciudades muy grandes. Normas que se han de observar, sección 23. En la revisión de las demarcaciones de la diócesis hay que asegurar sobre todo la unidad orgánica de cada diócesis en cuanto a las personas, ministerios e instituciones a la manera de un cuerpo viviente. En cada caso, bien observadas todas las circunstancias, téngase presente estos criterios generales. 1. En la demarcación de la diócesis, en cuanto sea posible, téngase en cuenta las variedades de los componentes del pueblo de Dios, que puede ayudar mucho para desarrollar mejor el deber pastoral, y al mismo tiempo procúrese que las conglomeraciones demográficas de este pueblo coincidan en lo posible con los servicios e instituciones sociales que constituyen la misma estructura orgánica. Por lo cual, el territorio de cada diócesis ha de ser continuo. Atiéndase también, si es conveniente, a los límites de circunscripciones civiles y a las condiciones peculiares de las personas y de los lugares, por ejemplo, psicológicas, económicas, geográficas e históricas. 2. La extensión del territorio diocesano y el número de sus habitantes por lo general ha de ser tal que, por una parte, el mismo obispo, aunque ayudado por otros, pueda cumplir sus deberes pontificales, hacer convenientemente las visitas pastorales, moderar cómodamente y coordinar todas las obras del apostolado en la diócesis. Sobre todo conocer a sus sacerdotes y a los religiosos y seglares que tienen alguna función en las obras diocesanas. Y por otra parte, se ofrezca un campo suficiente e idóneo en el que tanto los obispos como los clérigos puedan desarrollar útilmente todas sus fuerzas en el ministerio, teniendo en cuenta las necesidades de la Iglesia universal. 3. Y por fin, para cumplir mejor con el ministerio de la salvación en la diócesis, téngase por norma que en cada diócesis haya clérigos suficientes en número y preparación para apacentar debidamente al pueblo de Dios, que no falten los servicios, instituciones y obras propias de la iglesia particular, y que son necesarias prácticamente para su apto gobierno y apostolado. Que por fin se tengan o se provean prudentemente los medios necesarios para sustentar las personas y las instituciones que, por otra parte, no han de faltar. Para este fin, también donde hay fieles de diverso rito, provea el obispo diocesano a sus necesidades espirituales por sacerdotes o parroquias del mismo rito, o por un vicario episcopal, dotado de facultades convenientes y, si es necesario, dotado incluso del carácter episcopal o desempeñando por sí mismo el oficio del ordinario y de los diversos ritos. Pero si todo esto no pudiera compaginar, según parecer de la sede apostólica, establezcase una jerarquía propia según los diversos ritos. Asimismo, en circunstancias similares, háblese a cada grupo de fieles en diversa lengua, ya por medio de los sacerdotes o de las parroquias de la misma lengua, o por el vicario episcopal, bien perito en la lengua, y si es preciso, dotado del carácter episcopal, ya sea
mente de otro modo más oportuno. Pues estamos viendo muchas reglas para los obispos. Quizás digamos, esto no nos aplica a nosotros, ¿para qué lo sabemos? Pero bueno, es una parte importante es para entender cómo funciona la iglesia y por qué hace ciertas cosas. Entre más conozcamos es mejor comprender. Sección 24. En cuanto se refiere a los cambios e innovaciones de las diócesis, según los números 22 y 23, salvo siempre la disciplina de las iglesias orientales, es conveniente que las conferencias episcopales competentes examinen estos asuntos para su propio territorio, incluso con la ayuda de una comisión episcopal especial, si parece oportuno, pero habiendo escuchado siempre sobre todo a los obispos de las provincias o de las regiones interesadas y propongan luego su parecer y sus deseos a la sede apostólica. Cooperadores del obispo diocesano en el cargo pastoral. Sección 1. Obispos, coadjutores y auxiliares. Normas para constituir los obispos, coadjutores y auxiliares. Sección 25. En el gobierno de la diócesis provéase el oficio pastoral de los obispos de forma que se busque siempre el bien de la grey del Señor. Para procurar debidamente este bien, muchas veces será preciso que se designen obispos auxiliares, porque el obispo diocesano, por la excesiva amplitud de la diócesis, o por el crecido número de habitantes, o por circunstancias especiales del apostolado, o por otras causas naturales, no puede desempeñar por sí mismo todos los deberes episcopales como lo exige el bien de las almas, y más aún alguna vez una necesidad especial exige que se constituya un obispo coadjutor para ayuda del propio obispo diocesano. Estos obispos coadjutores o auxiliares han de estar provistos de facultades convenientes, de suerte que salva siempre la unidad del régimen diocesano y la autoridad del obispo propio. Su labor resulta eficaz y salvaguarde mejor la dignidad de vida a los obispos. Ahora bien, los obispos coadjutores y auxiliares, por lo mismo que son llamados a participar de la solicitud del obispo diocesano, desarrollen su labor de tal forma que estén de todo de acuerdo con él. Manifiéstenle además respeto y obediencia, y él ame y aprecie fraternalmente a los obispos coadjutores y auxiliares. Facultades de los obispos auxiliares y coadjutores. Sección 26. Cuando el bien de las almas así lo exija, no dude el obispo diocesano en pedir a la autoridad competente uno o más auxiliares que se designan a la diócesis sin derecho a sucesión. Si en las letras de nombramiento no se dijera nada, nombre el obispo diocesano el auxiliar o auxiliares vicarios generales o vicarios episcopales, dependientes tan solo de su autoridad, a los que hará bien consultar para la solución de los asuntos de mayor trascendencia, sobre todo de índole pastoral. A no ser que la autoridad competente establezca otra cosa, el poder y facultades que tiene por derecho los obispos auxiliares no expiran con la cesación en el cargo del obispo diocesano. Es también de desear que, al quedar vacante la sede, se confiera al obispo auxiliar o, si son varios, a uno de ellos el cargo de regir la diócesis, a no ser que razones graves aconsejen otra cosa. El obispo coadjutor, es decir, el que se nombra con derecho a sucesión, siempre ha de ser nombrado por el obispo diocesano vicario general. En casos particulares, la autoridad competente le podrá confiar mayores facultades. Para procurar en el presente y en el porvenir el mayor bien de la diócesis, el obispo diocesano y el obispo coadjutor no dejen de consultarse mutuamente a los asuntos de mayor importancia. Pues bien, mis hermanos, vamos a terminar con esto. Estamos viendo muchas reglas e instituciones de cómo se debe regir la diócesis. Les soy sinceros, a mí me ha gustado ver más todavía de que hayan profundizado más el ecumenismo. Pero bueno, esa es la parte que vamos ahorita. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana. Bendiciones.